Bienvenidos a Ambientalmente Hablando, un podcast de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental del Tecnológico Nacional de México, Campus Aguascalientes. Ya seas estudiante, profesional o estés interesado en el medio ambiente, este es tu espacio para aprender, reflexionar y descubrir cómo juntos podemos hacer la diferencia. Así que prepárate para inspirarte con entrevistas, charlas y análisis que te acercarán a las soluciones ambientales más innovadoras y las voces más influyentes del campo. Gracias por acompañarnos en este camino hacia un mejor futuro. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al programa de Ambientalmente Hablando, del programa de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental. Para mí es un gusto dar la bienvenida al doctor Omar Francisco González. ¿Vale? Muchas gracias, Omar. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, me gustaría dar una breve reseña acerca de tu formación. Bueno, el doctor Omar Francisco González Vázquez obtuvo su grado de doctor en Ciencias en Ingeniería en el Tecnológico Nacional de México, Campus Aguascalientes, en el año 2018. Ha realizado diversas investigaciones, entre ellas en el Instituto de Investigación de Materiales de la UNAM, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad Cantabria, en España. Hasta España, entonces, el doctor. Sí. Cuenta con diversos artículos de investigación en revistas JCR, así como varias participaciones en capítulos de libros científicos, y ha sido partícipe de diversos congresos a nivel nacional e internacional, bajo las líneas de investigación, intensificación de procesos, síntesis de nanomateriales y producción de energía eléctrica sustentable. Actualmente realiza el cuarto año de estancias postdoctorales en el Centro de Investigación de Óptica, desarrollando materiales grafénicos para la depuración de aguas y obtención de energía eléctrica mediante crecimiento microbiano asistido por luz artificial, colaborando en el Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica del ITA y en la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental, codirigiendo proyectos de tesis sobre la fabricación de surfactantes magnéticos. Muy bien, Omar. Pues bienvenido otra vez. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Pues vamos a platicar un ratito. Acabo de dar una breve reseña de tu largometraje, por así decirlo de una manera, científico, pero me gustaría que si pudieras compartir con la audiencia, ¿qué te llevó a hacer investigación como tal? Ok, mira, pues en realidad voy a ser muy sincero, recién egresé yo de la licenciatura y yo salí con el chip de yo quiero trabajar en la industria. Uh-huh. Y lo hice, me quité la espinita, trabajé un año en el sector de alimentos, Uh-huh. pero pues varios de mis mentores en la licenciatura tenían doctorados y nos hablaban pues, del otro lado que podíamos desempeñarnos, por ejemplo, en el caso de la investigación, Uh-huh. se realizar una maestría, posteriormente un doctorado. Entonces, sí sembraron esa semilla y una vez que ya probé suerte en la industria, pues dije, a ver, está otro lado de la moneda, entonces vamos a probarlo. Y así fue como me decidí, y fue, o sea, no sé, en una semana me decidí, hice, de hecho, ni siquiera hice examen, o sea, fue rapidísimo mi entrada a la maestría. Uh-huh. Hice la maestría justamente aquí en el Tecnológico, en Ciencias de la Ingeniería Química, Uh-huh. y así fue como empezó esta travesía. Entonces, una cosa llevó a la otra, terminé la maestría, continué directamente con el doctorado. Uh-huh. Fui ganándole gusto a hacer investigación, más que nada porque creo que es una parte importante, Uh-huh. como, pues hablando desde el punto de vista ingenieril, Uh-huh. la producción de nuevos conocimientos y además pues es una forma de vida también, o sea, podemos Claro. nosotros dedicarnos a eso y pues hasta la fecha todavía me dedico a eso y de esto vivo. Sí. Ahorita me llama la atención algo, que pues mencionas que cuando saliste tú pensabas trabajar como tal en la industria, pero ¿nos podrías decir cuál es la diferencia más notable que tú encontraste después de trabajar un tiempo en la industria y después de que te moviste a la parte de investigación?
¿Cuáles son las diferencias ahí que notas? Bueno, es completamente diferente. Ajá. Por un lado, cuando estás en la industria, pues las cosas son muy cuadradas, todo es rutinario. Entonces, normalmente, aunque tengas un puesto de alguna jefatura, pues casi siempre es exactamente lo mismo, los problemas son iguales, hay que resolverlos de la misma forma. Ujú. Y por otro lado, haciendo investigación, pues es un abanico muchísimo más grande, tienes, Claro. exacto, tienes la libertad de proponer cosas completamente nuevas, de intentar cosas que probablemente no podrías hacer en la industria. Ujú. Entonces, hay muchas ventajas. También otra es el tiempo. O sea, Ujú. creo que eres más dueño de tu tiempo al hacer la investigación porque tú trabajas a tu ritmo Ujú. bajo los objetivos que tú mismo te planteas, cosa que no sucede en la industria. Entonces, tiene muchísimas ventajas el dedicarse a la investigación. Obviamente, pues tienes que tener el componente de que te guste, ¿no? Exacto. De que tengas esa espina de decir, ¿sabes qué? A mí me gusta aprender cosas nuevas porque diario es de aprender cosas nuevas. O sea, no porque uno obtenga ciertos títulos, pues ya sabes todo, claro que no. O sea, de hecho, creo que es cuando te das cuenta de que no sabes absolutamente nada. Y eso te lleva a ir buscando más información para, pues sí, para tratar de hacer más robusta la parte de tu investigación, de tus propios proyectos. Sí, exacto. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo en la parte de que eres más dueño de tu tiempo y además no es tan monótono, ¿verdad? A lo mejor Claro. en la industria sí tienes que estar renovándote y viendo las nuevas tecnologías, pero creo que es diferente porque estás muy restringido, ¿no? Ujú. Exactamente a que cómo se debe de seguir todo el procedimiento, no te puedes Sí, salir mucho de eso porque tienes hasta cierto sentido de que ellos no pueden tener pérdidas económicas, ¿no? Si claro. algo llega a salir mal. Pero sí, es muy interesante esto que nos cuentas. Disculpe, doctor, ¿nos podría comentar también, ahorita que estamos ya abriendo esta parte de cómo pasó usted de la parte de la industria al inicio y pasa al sector de la investigación? ¿Nos podría hablar un poquito sobre sus proyectos de investigación? ¿En qué cosas ha trabajado? Sí, claro, mira. Inicialmente mi línea de investigación era intensificación de procesos, Ajá. propiamente procesos de separación de transferencia de masa, eh, más aún específicamente la absorción asistida por campos magnéticos. Ok. Entonces, eso fue mi primer acercamiento con la ciencia, por así decirlo. Ujú. Básicamente lo que hacíamos en este tipo de proyectos era estudiar los fenómenos de transferencia de masa Ujú. aplicando un campo magnético externo, el cual incentivaba el movimiento de, en este caso, los adsorbatos. Ujú. Propiamente nosotros nos enfocábamos en la parte medioambiental, entonces era remover estos adsorbatos que eran pues, propiamente metales pesados en soluciones acuosas. Ujú. Sabemos que los metales pesados pues, tienen son un problema a la hora de estar inmersos ahí en el agua, Ujú. sobre todo porque pues, son contaminantes muy persistentes que son difíciles de quitar y que pueden ocasionar problemas a la salud pues, bastante graves. Ujú. Entonces, la idea de nosotros fue someter a campos magnéticos el proceso de absorción tanto en lotes como en estado continuo. Lo hicimos también en columnas y pues lo que observamos fue que sí existe un efecto del campo magnético sobre los surfactantes, Ujú. perdón, sobre los adsorbatos, Ujú. perdón, estoy mezclando allí líneas, generando un movimiento Ujú. extra al movimiento que per se tienen los adsorbatos y esto genera a su vez pues, una mayor probabilidad de colisiones con sitios activos en los materiales absorbentes. Esa fue nuestro primer acercamiento a la investigación. Posteriormente me moví un poquito de línea y me dediqué a sintetizar materiales nanométricos, Ujú. propiamente grafenos, Sí. óxidos de grafeno y también nanoestructuras de óxidos de diversos metales. Ujú. El objeto de esto fue para ser utilizados como
electrodos dentro de una celda combustible microbiana. Así te platico a muy grosso modo qué es una celda combustible microbiana. Muy bien. Una celda combustible microbiana es básicamente una pila bioquímica, en la cual hay un sustrato electrolítico que en este caso sería agua contaminada. Entonces nosotros allí estamos matando dos pájaros de un tiro. Por un lado producimos energía eléctrica y por otro lado depuramos agua contaminada. Entonces, per se, toda el agua contaminada tiene ciertos microorganismos que hacen que se degrade sobre todo la materia orgánica disuelta en esta. Entonces, esta agua contaminada nosotros la ponemos en una vasija, o sea, en realidad la tecnología es muy, muy simple, en una vasija, lo ponemos y las bacterias comienzan a metabolizar la materia orgánica existente y en esa cadena de reacciones metabólicas se empiezan a liberar iones, tanto negativos como positivos. Y lo que hacemos nosotros es captar esos iones precisamente a partir de ciertos materiales que son conductores, propiamente el grafeno, y esto genera un circuito que a final de cuentas pues genera una corriente eléctrica que es aprovechable, es obviamente corriente directa. Entonces lo que nosotros hicimos fue proponer nuevos materiales para la fabricación de estos electrodos que fueran muchísimo mejores captores de estos electrones y que además fueran resistentes pues, a la corrosión porque precisamente están inmersos en el agua. Primordialmente la idea de estas celdas es reducir la resistencia interna que tienen estas. Entonces hay dos formas de reducirla. Una es utilizando distintos materiales en los electrodos, tanto en el ánodo como en el cátodo, y otra es modificando una pequeña membrana que divide ambas cámaras. Hay una cámara anódica, que es la parte en donde está el agua, y una cámara catódica que es aireada. Bueno, al menos en nuestro caso es aireada. Entonces, modificando allí las propiedades de los materiales de construcción, eso hace que se reduzca la resistencia interna y eso genera pues, una mayor eficiencia en las celdas. En nuestro caso, la investigación pues, arrojó muy buenos resultados en el que tuvimos la posibilidad con muy pocas celdas de muy poco volumen generar corriente suficiente como para encender luces LED y un reloj electrónico muy, muy sencillo. Y por un tiempo pues, bastante considerable. Y adicionalmente hicimos pruebas al agua y vimos que la mayoría de los parámetros contaminantes pues, se redujeron enormemente. Entonces, esa es otra de mis líneas de investigación. Adicionalmente también manejamos la parte por ahí de los nanomateriales surfactantes. En este caso lo que hacemos es sintetizar este tipo de materiales para la remoción de grasas en agua. La idea de esto es generar un surfactante, ¿no? Te explico muy brevemente también qué es un surfactante. Un surfactante básicamente es una molécula que tiene dos polaridades, podríamos decirlo. O tiene más bien una cabeza polar y una cabeza que no es no polar, un cuerpo no polar. Los surfactantes lo que hacen es básicamente romper la tensión superficial, por ejemplo, del agua. El agua sabemos que es una molécula polar. Entonces, la cabeza de esta molécula pues se adhiere al agua. Y normalmente lo que nosotros consideramos como suciedad, por ejemplo, en las manos, normalmente es grasa. Entonces, la parte de la grasa se une a la cabeza no polar del surfactante, generando allí un englobamiento de esa parte lipídica. Y eso es lo que hace que precisamente limpien los surfactantes. Entonces, aprovechando esa propiedad, se nos ocurrió anclar una pequeña molécula magnética, que en este caso es magnetita, a la cabeza polar del surfactante, con la finalidad de que nosotros podamos retirar el surfactante adicionalmente a las grasas que ya atrapó. La idea de esto es, pues, obviamente, retirar las grasas que estén inmersas en el agua de una manera muchísimo más sencilla. Y
también, pues, obviamente recuperar el surfactante para que pueda volver a ser utilizado. Entonces, hasta el momento hemos sintetizado exitosamente estas moléculas. La idea era que tuviéramos la mayor susceptibilidad magnética posible, es decir, que tuviera la mayor respuesta al campo magnético externo, y lo logramos mediante un diseño de experimentos. Entonces, ahorita justamente tenemos por ahí un alumno en maestría, la maestría en Ingeniería Ambiental, el cual está desarrollando ese proyecto. Entonces, así a grosso modo es a lo que me dedico. Híjoles, esas 3 líneas de investigación me parecen, bueno, todas están tan relacionadas precisamente con la parte ambiental, claramente. Sí. Pero siento que durante tu historia de tu investigación has saltado sobre proyectos que son un poquito diferentes, ¿no? Sí. Te quería preguntar también sobre el segundo proyecto que comentabas. Se me hace muy interesante. Estos sistemas que servían para purificar el agua y además generar energía eléctrica, se me hace algo pues, espléndido, ¿no? Pero mi pregunta aquí sería, ¿existe, usted conoce sobre si en alguna industria o alguna empresa trabaje con este tipo de equipos o se esté trabajando o tratando de desarrollar más sobre esto? Porque yo no conocía, o sea... Para ser franco. Bueno, yo creo que, al menos a lo que tengo conocimiento, es un poco difícil el tener nosotros, por ejemplo, la dependencia eléctrica de este tipo de sistemas. Porque, pues, obviamente son sistemas que eventualmente, pues, son discontinuos, porque... pues obviamente la materia orgánica que tienes allí pues se va a ir degradando, cada vez va a haber menos, y la corriente eléctrica que te va a estar produciendo pues no es constante. Entonces, propiamente para las industrias no creo que sea una solución. Sin embargo, nosotros creemos que esta tecnología sería una muy buena tecnología como la parte transicional de las energías, digamos, comunes y que altamente contaminantes. Sí. Y sobre todo, aplicar este tipo de tecnologías en comunidades que no tienen acceso a la energía eléctrica. Entonces, la parte escalable, yo creo que sí, ya estamos en ese punto en el que se puede escalar y llegar a colocar este tipo de tecnologías, porque en realidad son muy sencillas, no se ocupa de grandes inversiones, inclusive los materiales son bastante sencillos. Nosotros, por ejemplo, utilizamos como membrana semipermeable barro. O sea, barro tal cual, así arcilla. Entonces, da muy buenos resultados. Obviamente, por ahí le agregamos algunos aditivos, pero son cosas bastante sencillas. Entonces, sí se podría escalar, al menos, yo diría que a nivel regional, y sobre todo considerando a esas comunidades que no tienen acceso a la energía eléctrica y que además pues juega un papel de saneamiento para las aguas, en este caso municipales. Entonces, creo que por ahí sería una tecnología más que nada de transición y nos ayudaría precisamente a eso, a depurar aguas, por ejemplo, de fosas sépticas, por ejemplo. No hay necesidad inclusive de seleccionar algún tipo de microorganismo en específico, en particular, sino que las mismas bacterias que existen en este tipo de fosas, pues se encargan de todo esto. Inclusive se puede hacer de manera aerobia o anaerobia, o sea, es indistinto. En realidad funciona exactamente igual. Y creo que es bastante escalable, al menos a nivel regional. Insisto, no sería una alternativa a tener energía eléctrica constante. Sí, yo creo que no hemos llegado a esa parte, pero sí como un reservorio. ¿Un apoyo? Exacto, un apoyo, inclusive, exacto, para tratar de minimizar el consumo y al mismo tiempo, pues, depurar aguas. Sí. Fantástico. No conocí ese tipo de tecnología. Bueno, doctor, hablando de esta parte, ¿nos pudiera comentar algunos otros impactos que tiene su investigación? Ya nos comentaba sobre esta parte de las celdas, pero en los otros proyectos, ¿cuáles son algunos de los otros impactos más directos que pudiera tener? Sí, pues mira,
por ejemplo, en el lado de la parte de la síntesis de nanomateriales, nos hemos enfocado mucho en la síntesis verde. Hay diversas formas, por ejemplo, de hacer grafenos. Sin embargo, nosotros diseñamos por ahí un método que es bastante simple y que no utilizamos una gran cantidad de productos químicos o agentes químicos para producir este tipo de materiales. Propiamente, lo último que hemos hecho ha sido utilizar cadenas largas de azúcares, glúcidos de largo tamaño, por ejemplo, almidones. Lo que hacemos es, estos almidones los diluimos en agua y posteriormente lo que hacemos es irradiarlos con láser para carbonizarlos. Y precisamente a ciertas condiciones de irradiación logramos generar estructuras grafénicas. Entonces hacemos grafenos a partir de azúcar, básicamente. Comparado con otro tipo de métodos, es una metodología muy sencilla. Inclusive también por allí hicimos un método para tratar de controlar la capa de grafenos que obtenemos, porque la idea es, entre menor cantidad de capas tengas tú en el grafeno, pues es un grafeno de mayor calidad. Entonces, aprovechando ya inclusive la configuración que tiene el carbono en este tipo de azúcares, pues logramos generar estas estructuras grafénicas. Si bien no son prístinas, o sea, no son perfectas, sí tienen un buen nivel de calidad y es calidad aceptable como para, en este caso, por ejemplo, conducir energía eléctrica. Entonces, hemos logrado hacer eso. Hemos logrado, por otro lado, también fabricar óxidos de grafeno reducidos termoquímicamente utilizando solamente ácido cítrico. Entonces, son sustancias que son inocuas, que en realidad no pasa absolutamente nada al trabajar con ellas. Y creo que esa ha sido una de nuestros más grandes aportes, al menos en estos últimos años que hemos trabajado con esto. Sí, o sea, todo esto es muy interesante. Realmente no sabía que las técnicas eran como lo mencionan, ¿no? Inocuas en ese sentido. Pensé que se tenían, supongo que debe de haber otras técnicas en las que utilizan reactivos que son más dañinos, que hasta para el mismo investigador pueden ser problemático manejarlos, ¿no? El día con día. A lo que me lleva a la siguiente pregunta, doctor. Si nos pudiera comentar cuáles han sido, durante toda su carrera, cuáles han sido algunos de los más grandes desafíos a los que se ha tenido que enfrentar usted cuando está desarrollando estos proyectos. Bueno, pues normalmente los principales desafíos a los que nos enfrentamos todos pues son sobre todo de la parte de infraestructura, que muchas veces no contamos con la infraestructura necesaria para generar los resultados que deseamos, pero esto es a su vez una oportunidad para tratar de idear nuevas metodologías que nos ayudan a alcanzar los objetivos con la menor cantidad de infraestructura posible, ¿no? O utilizando simplemente lo que sí tenemos, ¿no? Precisamente esta síntesis de estos grafenos, pues surge a la necesidad de fabricarlos y no tener, por ejemplo, un equipo de deposición química de vapor u otro tipo de metodologías que son, digamos, las más comunes o las más estándar. Entonces eso nos orilla a pues tratar de encontrar nuevas formas de llegar al objetivo con los recursos que tenemos, y creo que allí es nuestra mayor fortaleza. Sobre todo yo creo que el poder nosotros innovar en ese sentido para tratar de suplir las carencias que pues, eventualmente se tienen, ¿no? Sí, claramente. Toda la parte de infraestructura y los recursos, ¿no? Claro, sí. Es que esto me lleva a... Tengo otra pregunta que va en ese sentido. Cuando me comentaba que cuando generaban, sintetizaban la parte del grafeno, aquí en los laboratorios donde usted trabaja, ¿existen los equipos para poder llevar a cabo todas esas caracterizaciones? ¿O cuáles son algunos de los retos? ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Hay que trabajar de la mano con otras instituciones? Sí, bueno, en este sentido, ya nuestra metodología en realidad es muy sencilla. Sí se puede hacer aquí. En el caso, por ejemplo, de la irradiación,
No contamos aquí con el equipo láser necesario, pero yo trabajo de la mano con el Centro de Investigaciones en Óptica, Cierto. que justamente allí se cuenta con equipos de irradiación láser. Propiamente yo utilizo un láser de fibra, Ajá. El cual es muy sencillo, pero es bastante efectivo y tiene un rango de maniobrabilidad bastante amplio. Entonces, pues conjuntando la infraestructura tanto del tecnológico como del CIO, hemos logrado pues, llegar a estos objetivos que nos planteamos desde un principio y que afortunadamente pues, nos han salido bien. Entonces, aquí en el tecnológico contamos con lo que yo diría con la infraestructura básica necesaria para poder sintetizar este tipo de materiales. Justamente los surfactantes los sintetizamos 100% aquí en el tecnológico, ¿sí? Y digamos, con equipos que son en realidad no muy sofisticados, pero que en conjunto pues hacen que sí logremos la obtención de este tipo de materiales. Híjoles, no sabía que aquí tenían todavía la suficiente infraestructura para hacer eso, porque regularmente se trabaja mucho de la mano con otras instituciones para poder, que no se tienen los equipos tal vez, tienes que mandar las muestras para que te apoyen a caracterización y ese tipo de cosas. Sí, porque supongo que deben ser equipos muy costosos, muchos de ellos. Sí, algunos son muy especializados. Por ejemplo, hicimos unas mediciones de la magnetización de los surfactantes, por ejemplo, y esas las tuvimos que mandar a analizar, por ejemplo, al IPCIT, porque no contamos con equipos que nos den ese tipo de caracterización. Entonces, inclusive son equipos que no son tan comunes, o sea, no cualquiera trabaja con ellos. En la UNAM también, por ejemplo, utilizamos un magnetómetro tipo SQUID, que, por ejemplo, solamente está ese en toda Latinoamérica. Entonces, ¿El único equipo? Es el único equipo que hay en Latinoamérica. Ajá. Que es capaz de detectar campos magnéticos muy, muy, muy bajos a temperaturas pues, cercanas al cero absoluto, sí. a 2 Kelvin. Entonces es el único equipo que hay en América Latina y que tuvimos la oportunidad de utilizarlo. Entonces también la idea es eso, ¿no? Es tratar de hacer redes que nos permitan generar este tipo de proyectos de la manera, pues, digamos, más robusta, con mejores resultados. Y pues haciendo solamente esas redes, pues logramos sacar estos resultados, porque pues si nos aislamos solamente nosotros con lo que tenemos aquí, es muy complicado, sí. Sí, ahí entra en juego la parte de la colaboración. Claro, sí. De hecho, la idea de hacer ciencia pues siempre es colaborativa, o sea, no podemos encerrarnos en decir, no, pues yo soy el único que hago esto y nadie más lo va a hacer, y no. El mundo es muy grande, entonces seguramente lo que hacemos nosotros, alguien más ya lo está haciendo. Y si juntamos los conocimientos que yo generé con los que tú generaste, pues hacemos un conocimiento muchísimo más grande, ¿no? Sí, tiene razón. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. Sí, hay que apoyarnos en sí, hay que apoyarnos. La investigación. Claro. Muy bien, pues, ay, Dios mío. Creo que llegamos a la parte final del programa. Me gustaría agradecer mucho al doctor Omar por haber asistido a ustedes. La sesión del día de hoy. Muchas gracias, Omar, otra vez. Y pues no me queda más que despedirnos de todos ustedes. Espero que les haya gustado el programa y nos vemos hasta la siguiente cápsula. Hasta luego.